Como decía, si quieren ahora algunas ideas y me voy a apoyar en algunas imágenes que tengo en el PowerPoint que ahora voy a poner en pantalla. Tomo algunas consideraciones iniciales sobre la consigna que nos estabas ofreciendo. Eh, yo creo que la economía internacional, que es a donde voy a enfocar, y obviamente las relaciones internacionales son mucho más que la economía internacional, pero la economía ha pasado a tener una importancia relativa mucho mayor a la que tuvo antes. De hecho, parece ser el ámbito en el cual con mayor despliegue se juegan las fuerzas en el plano internacional. Y no solamente entre los países, también entre las empresas y entre distintos factores que actúan. La economía internacional viene desde hace ya décadas en un proceso de integración y de internacionalización. Esas manifestaciones de la internacionalización han sido diversas. Se la conoce comúnmente como globalización. Da la sensación de que la idea de la globalización nos lleva a un mundo que pareciera ser absolutamente homogéneo, horizontal, en términos de apertura de todos con todos. Eso nunca llegó a ser así. En realidad hay un proceso creciente de internacionalización en la cual algunos participan más activamente y otros un poco menos activamente. Y esa internacionalización está apoyada en distintos factores. En mi opinión, yo diría, y vamos ahora a compartir algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, una revolución tecnológica que ha contribuido a que los actores actúen más allá de las fronteras con creciente intensidad. En segundo lugar, una reforma regulativa que ha ido reduciendo la carga normativa nacional que obstruía antes esa internacionalidad. Hoy esa carga normativa nacional es menor, por lo tanto la internacionalidad ha ganado espacio. En tercer lugar, hay una creciente intensidad en la internacionalidad cultural, en la medida en que sobre todo a través de los medios de comunicación y los viajes, la cultura es cada vez más global. En cuarto lugar, esta internacionalización ha ido ganando terreno a partir de una creciente relevancia relativa de las empresas internacionales que lideran y que crean ecosistemas en los países dentro de los cuales se alimenta esa internacionalidad productiva. En mi opinión, este proceso, que obviamente venía ocurriendo antes de que la pandemia que nos está afectando apareciera a fines del año pasado, o por lo menos apareciera de manera manifiesta, uh, ese proceso no se va a interrumpir con motivo de los efectos que la pandemia y sus reacciones nos han producido. Yo tengo la sensación de que hay una serie de tendencias en términos de cambio tecnológico productivo, internacionalidad económica a partir de la prevalencia de empresas internacionales, eh, eh, acompañamiento regulatorio en esta línea, eh, y algunas otras cosas que vamos a compartir ahora, tengo la sensación de que eso no se va a modificar. Al contrario, probablemente incluso en algún plano se exacerbe y en otro plano sí haya algún ajuste en términos de tendencia o de modo de aplicación o de instrumentación de esto. Por lo que, si bien uno no puede predecir, y en esto vamos haciendo ejercicios de proyección, y siempre que uno predice queda expuesto a que después la realidad, en la medida en que evoluciona, lo desmienta, da la sensación de que estamos asistiendo a una instancia de aceleración de tendencias que veníamos viendo hasta ahora, en todo caso con algunos catalizadores que van afectando esa aceleración, que probablemente esa internacionalidad tenga sí alguna corrección, pero no una reversión, y sobre eso es lo que quiero ahora compartir algunas ideas con ustedes, si Ok. están de acuerdo. Eh, ustedes me dirán si están viendo en pantalla la presentación, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Le doy... Ahí está. Uh, quiero eh, plantear entonces en tres grandes capítulos mis ideas sobre lo que yo llamo los negocios internacionales en la tercera década.
la tercera década del siglo. ¿Por qué negocios internacionales? Porque yo creo que es una simplificación hablar de comercio internacional. En realidad, lo que es una economía internacional crecientemente interrelacionada, economía internacional que obviamente, sin embargo, no queda indemne, que es afectada por lo que estamos viviendo ahora, pero no para la reversión de lo que se llama globalización o de la internacionalidad productiva. Y entonces yo quiero plantear esto en tres grandes capítulos. Primer capítulo, yo creo que hay algunas tendencias que ya venían viéndose antes de la pandemia que nos está afectando y que se consolidan en este momento. Y lo voy a plantear rápidamente, discúlpeme si no soy más profundo en lo que diga, pero no quiero abusar del tiempo que María Eugenia nos ha concedido. En todo caso, después podemos ampliar. Primero, la globalización se instrumentó básicamente a través de procesos de formación de lo que se llamó cadenas globales de valor. Empresas que en distintos lugares del mundo se han aliado para ir desarrollando etapas diversas de los procesos productivos en diversos países, más allá de las fronteras, estableciendo cadenas de vinculación sistémica de procesos productivos. Esto ocurre desde hace 30 años. Sin embargo, en los últimos años, lo que ha ocurrido es que esas cadenas están motorizadas de manera creciente, por lo que algunos llaman la intangibilización del valor económico. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor de la internacionalidad productiva ya no está en el proceso de ensamblamiento en distintas etapas en diversos lugares del mundo basado en reducción de costos en el proceso de manufacturación física, sino que el motor de esa globalización está en la generación de conocimiento productivo. En los intangibles entendidos como saber basado en saber incorporado en la producción, ingeniería, innovación, invenciones, en algunos casos formalizados a través de propiedad intelectual, patentes, royalties, en otros casos incorporados en procesos de producción de bienes físicos, pero que están calificados por intangibles, con certificaciones de estándar de calidad, diseños, cumplimiento de normas, capacidad de cumplir requisitos. Y en otros casos, incluso a partir de la capacidad de generación de conocimiento en el management y la generación de ecosistemas que a través de vínculos relacionales entre empresas generan valor por esa capacidad de generar conocimiento vinculativo y productivo, y no tanto por el valor físico, que en realidad fue lo que movió inicialmente los procesos de internacionalidad. Por lo tanto, primera cosa de esta nueva etapa es una aceleración de la internacionalización. La relevancia en la economía internacional está en la generación de esos intangibles especialmente vinculados con el conocimiento, a lo que algunos llaman el capital intelectual. Segundo, hay una creciente importancia de la geopolítica en esa internacionalidad. Hoy, y lo vamos a ver un ratito, el mundo está más afectado por la política, incluso la economía está más afectada por la política influyendo en los negocios internacionales. Quizás la manifestación más palmaria de esto fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que sigue muy vigente, en la cual la disputa está básicamente centrada en la generación de estándares y regulaciones relativos a quién se apropia del valor generado por la propiedad intelectual. Bueno, la geopolítica influye mucho y puedo contarle algunos ejemplos en breve. De hecho, también para nosotros esto está ocurriendo en la medida en que dentro del Mercosur, Brasil, como país que tiene una dimensión económica mucho mayor que el resto de sus socios, una de las 10 economías más grandes del mundo, está planteando que por intereses geopolíticos le conviene un Mercosur más abierto, menos cerrado, menos aislado. Brasil, se considera a sí misma como una economía que está entre las 10 más grandes del mundo y quiere jugar en ese juego y no tanto en una economía regionalizada, que es lo que parece ser de interés de los otros socios. Bueno, ahí tenemos claramente una cuestión geopolítica influyendo en el escenario de los negocios, que después termina afectando hasta el mapa dentro del cual las pymes terminan haciendo sus procesos productivos. Tercera cualidad que me parece importante en esta nueva etapa es la prevalencia de empresas supranacionales. Esto no quiere decir multinacionales enormes, también las pymes, pero la concepción de los negocios es internacional. Hasta las micromultinacionales entran en este juego. El cuarto elemento que yo quiero destacar es que los países se siguen vinculando entre sí, siguen firmando acuerdos que suelen ser simplificadamente calificados como los tratados de libre comercio,
El mundo sigue, pese a que muchas veces esto no sale en los diarios salen los conflictos y las cerrazones y los aranceles de Trump contra China, pero el mundo está, incluso en este año, en plena pandemia, avanzando en una enorme cantidad de acuerdos. Sin embargo, la matriz de esos acuerdos internacionales entre países para generar espacios más grandes de procesos productivos está cambiando. Y ya no es de mera reducción arancelaria para bajar costos, sino que es crecientemente de la generación de espacios supranacionales de coaliciones regulatorias, dentro de los cuales, adentro de esos espacios, hay mucho más que reducción de aranceles. Hay confluencias de estándares comunes para generar algo así como clubes de amigos, países que actúan allí dentro compartiendo modos de producción, modos de consumir, adaptaciones a determinados procesos políticos, institucionales o legales. Es mucho más que una mera integración sin mirar cualitativamente quién está y cómo juega. Al contrario, pasan a ser espacios con uniformidad o bastante similitud cualitativa interna. Y el último es que lo que está ocurriendo en el mundo es que aquella división que vimos en su momento, cuando empezamos a estudiar economía hace algunos años, de la economía en industrias, la industria de los servicios o la producción primaria, o la industria alimenticia, la automotriz o la de químicos, está perdiendo esa división en sectores, en materias, está perdiendo la identidad y hay una creciente vinculación entre sectores que pasan a estar vinculados entre sí. Hay una multiindustrialización en la medida en que los límites entre esos canales productivos, esos complejos productivos se han debilitado y hay muchísima interrelación entre un sector y el otro, entre servicios e industria, entre servicios y agro, y es cada vez más difícil distinguir unos de otros. Déjenme asistir a lo que he dicho recién con algunas imágenes que me parece que grafican lo que yo les mencionaba. Primero, acá hay tres datos que me parecen muy importantes que son recientes. Lo que está pasando en el mundo en materia de comercio internacional, la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo, es la primera y más importante manifestación de esa internacionalidad productiva de la que yo les hablo, es que mientras el comercio internacional de bienes físicos, las exportaciones tradicionales que van en los contenedores, en los barcos, está perdiendo importancia relativa, esa importancia relativa está siendo ganada por una creciente intensidad de los intangibles vinculados, los que vinculan a las economías a través de los países. El comercio de servicios crece mucho más fuerte que el comercio de bienes. El intercambio de conocimiento productivo como principal insumo para los procesos productivos es mucho más relevante en su evolución que el mero intercambio de insumos físicos a través de las fronteras. Lo que estamos haciendo es una economía más basada en una internacionalidad basada en conocimiento, innovación, ingeniería, know-how, patentes, royalties, saber hacer, capital intelectual. Y esa es la nueva matriz de esa globalidad que seguramente se va a exacerbar como consecuencia de esta pandemia que nos está afectando. Y esto está produciendo un segundo elemento muy interesante que refleja McKinsey, lo que ven ahí a la derecha, ese 18%. En realidad, el McKinsey Global Institute ha hecho un estudio el año pasado que dice que es cada vez menos importante el comercio internacional basado en menores costos. O sea, tienen cada vez menos relevancia aquellos que compiten en el mundo porque bajaron costos y son más baratos. En realidad vamos hacia una creciente relevancia de la economía basada en el valor y no el costo. Solamente menos del 20% del comercio internacional hoy se justifica porque se compite bajando costos y en realidad hay mucho más relevancia de parte de aquellos actores que avanzan en el proceso de innovación, de la creación de valor nuevo y en una economía más apoyada en la diferenciación cualitativa. De hecho, esto que ustedes están acá, que ya es difícil de entender, hay un slide inmediato que lo explica un poco mejor, pero lo grafica todavía de manera más significativa. Si uno suma todas las exportaciones de todos los países del mundo, estamos más o menos en 26 billones de dólares, un poquito más de 26 y medio billones de dólares. Haciendo una desagregación de esos 26 billones con B larga, de dólares que se comercian en el mundo, McKinsey dice, si uno desagrega cada uno de los ítems, descubre que más de la mitad, 13.4 billones de dólares, está explicado por esos intangibles de los que yo les hablo. Ya más de la mitad del comercio internacional está basado en esas condiciones cualitativas de los bienes físicos o directamente en bienes que no son físicos, que son servicios y que yo he mencionado recién y un ratito tengo algún chart que los muestra.
Esto no ocurría hasta hace algunos años. O sea, hasta hace algunos años la globalización era básicamente escala, expansión geográfica, reducción de costos y competir en base a eficiencia pura. Hoy, más de la mitad del comercio internacional está explicado por intangibles directos, servicios, o por intangibles que califican a los bienes físicos. Este chart lo explica con un poquito más de desagregación a ese estudio que hace el McKinsey Global Institute, en el que dice esos 13.4 billones de dólares que explican más de la mitad, incluyen los servicios propiamente dichos, servicios de consultoría, de software, de contenidos, pero también el conocimiento que se transmite a través de las fronteras, también los servicios de postventa o preventa que van en los bienes, también en servicios digitales o otro tipo de intangibles que van siendo parte de esta nueva etapa de la internacionalidad productiva. Todo esto, lo que está ocurriendo es una modificación de la matriz de los procesos de internacionalidad, más que una reversión de la globalización. Y que entonces va haciendo que el nuevo paradigma que se está imponiendo, no creo que ya esté instalado definitivamente, que es un paradigma de difícil seguimiento y que seguramente incluso va a acelerar las diferencias entre los que juegan más intensamente y los que lo hacen con menos intensidad en el mundo, va haciendo que, acá se ve con un poquito más de precisión lo que yo les mencionaba antes, la mayor competitividad para la participación en el mundo está siendo manifestada por aquellos que compiten generando valor. El 82% del comercio internacional no está basado en competir en base a menores costos, sino en la capacidad de anticiparse y jugar en la generación de ese valor nuevo vinculado con la creación de conocimiento como insumo en la producción, lo que Jonathan Haskell llama el capitalismo sin capital, sobre todo sin capital físico. Esto está generando un proceso muy interesante que está manifestado en este chart que hace el Comtrade de las Naciones Unidas. Si uno analiza todo lo que se comercia en el mundo hoy a través de las fronteras, o sea, toda la composición del comercio internacional en el planeta, uno descubre que el 65%, digamos, 2/3 de todo lo que se comercia en el mundo son productos nuevos que no existían hacia fines del siglo XX. La enorme mayoría de la composición de ese comercio internacional hoy son productos nuevos, no los viejos tradicionales adaptados, productos nuevos. Era menos del 30%, del 20% la cantidad de productos nuevos que integraban ese comercio internacional a fines del siglo pasado. Esto es lo que está empujando ese proceso de internacionalidad y lo que hace que sea de difícil reversión ese proceso de internacionalidad, en la medida en que la evolución hace que la composición más importante del comercio internacional, de esta nueva globalidad, de lo que a mí me gusta llamar más internacionalidad productiva, está basada en la innovación y sobre todo en las novedades y en los inventos, además de los inventos económicos, lo que se llama innovación, inventos incorporados en procesos productivos. De modo que la novedad pasa a ser una contracara de eso que veíamos antes, la intangibilización y la globalización basada en valor más que en costos. Por lo tanto, esto hace que los que van a la vanguardia de la capacidad de adaptarse y de innovar son los que lideran, incluso muchos de esos que lideran no son los que lideraban hace 20 o 30 años, pero esta relevancia de nuevos productos está claramente modificando esa matriz que habíamos visto hasta ahora y probablemente esto se acelere. La evolución tecnológica va ganando una velocidad adicional y creciente. Segundo de los 3 grandes capítulos que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es esto de la producción intangible? Un poquito más de profundidad, porque me parece que es el elemento núcleo de esta nueva globalización. Arriba a la derecha ustedes están viendo lo que Stan Shih, un taiwanés que ha sido empresario y después se dedicó a publicar algunas cosas, llama la nueva gráfica que describe una cadena de producción en el siglo XXI, lo que él llama el smiling curve, la curva de la sonrisa. Dice Stan Shih, si uno dibujara una cadena de producción común en el siglo XX, hace 30 o 40 años, lo haría con una línea más o menos horizontal, en la que cada una de las etapas del proceso productivo genera una proporción de valor en el total más o menos similar. Desde la investigación y desarrollo inicial, la ingeniería, la organización de los recursos, insumos, bienes de capital, la manufacturación, la comercialización posterior, más o menos cada una de esas etapas generaba un valor parecido, por lo tanto la cadena podía ser dibujada con una línea horizontal. Haciendo un estudio
la medición del impacto económico de cada una de las etapas en el proceso productivo, Stan Schick dice, bueno, esto cambió en el siglo XXI. Y ahora es más fácil dibujarlo con lo que él llama una curva de la sonrisa, en la que, ¿por qué la dibuja como una sonrisa? Porque dice que es claro que el valor se genera en el inicio de la cadena, donde hay innovación, ingeniería, invención, propiedad intelectual, diseño, o en el final, donde hay comercialización, servicio postventa o vinculación directa con el cliente. En el medio, la manufacturación física pierde importancia relativa, la generación de valor económico, las empresas que se dedican a ello, va perdiendo importancia relativa. Por eso o se robotiza o se va hacia los países de más bajo costo productivo. Porque, dice Stan Schick, en la Smiling Curve de ahora está claro que las empresas generan valor en el inicio de la cadena, en donde hay invención, innovación, generación de conocimiento vinculado con la investigación y desarrollo, con la ciencia, y en algunos casos formalizado y manifestado a través de la propiedad intelectual, los royalties, las patentes, y en el final, la comercialización y la distribución y la vinculación con el consumidor y sobre todo los servicios postventa. Y esto se vincula con lo que se ve abajo, una nueva cualidad de la internacionalidad, que es que las empresas ganan relevancia relativa en el desarrollo de intangibles vinculados con las marcas, con las patentes, con el know-how, con la reputación, lo cual es claramente un conjunto de manifestaciones de esa nueva condición de la globalización de la que yo les hablo. Acá tienen ustedes algunos ejemplos que un trabajo que publica una organización que se llama Globalinto define como los más importantes intangibles que están motorizando esta nueva etapa de la globalización. Hay un autor que les voy a mencionar ahora al final cuando termine, que se llama Richard Baldwin, que ha publicado una serie de libros muy interesantes, que habla de las 4 globalizaciones. Mario Eugenia siempre me convoca a que las mencione. Baldwin dice, ha habido 4 globalizaciones en la modernidad. La primera globalización fue a fines del siglo XIX, cuando empezó el comercio internacional y los países en los barcos empezaron a intercambiar cosas. La segunda globalización fue a mediados del siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones que permitieron amparar jurídicamente, institucionalmente, ese intercambio de bienes que ocurría entre los países en los barcos y con contenedores. Apareció la Organización Mundial de Comercio, con regulaciones que hicieran más seguras esas transacciones, aparecieron las entidades financieras internacionales que permitieron los pagos entre operaciones internacionales, y aparecieron otra serie de institutos, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. La segunda etapa de la globalización fue la que había empezado antes, pero ya amparada institucionalmente a través de continentes institucionales. La tercera etapa de la globalización, dice Baldwin, ocurre a fines del siglo XX, en la que ya lo que crece de manera más relevante no es el comercio, sino es la inversión extranjera directa. Las empresas se exportan a sí mismas, dice Baldwin, más que exportar bienes. Entonces se instalan para deslocalizar los procesos productivos en distintos lugares del mundo. Y la cuarta globalización, dice Baldwin, es la que ocurre ahora, que es la de la globalización del telecommuting, de las telemigraciones, en las que lo que más que importa son los procesos de vinculación a través de las nuevas tecnologías para compartir conocimiento a través de las fronteras por parte de polos productivos en distintos lugares del mundo. Eso se vincula, esta globalización vinculada con las telemigraciones, dice Baldwin, en cualquier lugar del mundo a través de las nuevas tecnologías, participando de procesos productivos en los cuales lo más importante ya no es el intercambio físico, sino el intercambio de conocimiento, aplicado a través de distintas maneras. Esta última etapa de la globalización se manifiesta a través de la generación de intangibles que están en estos 6 ejemplos que ustedes tienen en pantalla, manifestados como los más relevantes en términos económicos en el nivel internacional. Desde la formación de los recursos humanos y la capacidad de actuar y generar valor, el management como valor, la tecnología más dura, la capacidad de generar software o conocimiento que sirve como insumo para la producción. Voy a ilustrarles esto en algunos libros que les recomiendo al final, que me parece que lo planteen con más claridad. Hay una serie de datos que yo podría compartir con ustedes, que están mostrando estadísticamente que esta nueva etapa de la internacionalidad productiva, que podríamos llamar de la globalización, se refiere precisamente a que el mundo está invirtiendo más en investigación y desarrollo y en conocimiento como principal motor de la internacionalidad que
incluso en el promedio de la inversión. De hecho, hoy el planeta está teniendo un problema serio para medir la tasa de inversión en el mundo, porque mucho de lo que es inversión en conocimiento no se mide como inversión, sino que se mide como servicio. De modo que probablemente la tasa de inversión en el mundo es mayor que la que es, pero como está cambiando todo y la matriz sobre la cual actuamos, de hecho las estadísticas y los sistemas estadísticos nos han quedado viejos, no están reflejando, incluso con la intensidad con la que se debería, que todavía es mayor que lo que parece la asignación de recursos a la generación de este tipo de intangibles vinculados con el capital intelectual. Hay una enorme cantidad de autores que están trabajando en esto, incluso que han tratado de desagregar la idea de qué es un intangible. Acá hay un trabajo que ha hecho un profesor de Harvard, Tom Davenport, que distingue claramente, incluso con bastante precisión en el análisis de distintos casos. Dice, ojo a las empresas. Cuando hablamos de intangibles no hablamos de data, simplemente información dura, que nos puede servir como estímulo, como guía, como mapa, pero que no genera valor. Data entendida como números duros o data vinculada entre sí a través de la elaboración de determinadas conclusiones, que es información. Dice Davenport, en realidad lo que genera valor no es la información o la data, que son siempre hechos exógenos que la empresa trae desde afuera, sino es la generación de ajustes en los procesos de producción de las propias empresas, que es endógeno, que es la generación de conocimiento. El conocimiento en el proceso productivo es endógeno. La información o la data es exógena. De hecho, algunos autores, como Mariano Bernardes, un argentino norteamericano, habla de capital intelectual entendido no ya como la capacidad de crear conocimiento, sino de aplicar el conocimiento. Puede haber sido creado por otros, pero puedo ser yo el más eficaz en la implementación. Eso es conocimiento que es mucho más relevante que la data o que la información. Dicho esto, y ya para ir terminando, el último elemento que me parece interesante plantearles es, bueno, entonces, ¿cómo generamos un sistema económico, ecosistema en el sentido económico, no en el sentido ecológico, para jugar en este nuevo escenario, que da la sensación que se exacerba y que se acelera, que se consolida y que se fortifica después de la pandemia, a la medida en que muchas de estas tendencias parece que se van a incrementar, sobre todo porque hay consumidores más sensibilizados, porque hay reguladores más sensibilizados y porque las propias empresas en relación a sus proveedores y a los miembros de sus ecosistemas también están más sensibilizadas. Bueno, a mí me parece que es muy interesante que tanto las empresas como los países empiecen a entender que la competitividad es sistémica, es integral, y no es simplemente una competitividad basada en algún aspecto puntual de la economía, el tipo de cambio, algunos costos o algún incentivo. En realidad hay una buena cantidad de autores que están hablando de los 4 niveles de la competitividad sistémica para poder jugar en este nuevo escenario que es mucho más complejo. 4 niveles que, para resumir, empiezan por nivel microeconómico, que es básicamente el de la empresa hacia adentro, entendida como la capacidad de organizarse a sí misma, a organizar recursos y tener capacidad productiva, la competitividad de la empresa en sí. El segundo nivel es el que llama mesoeconómico, que es el del entorno más cercano a la empresa. La empresa se tiene que vincular de manera creciente para ser competitiva, con los que le permiten acceder a recursos para participar en este nuevo escenario. Por ejemplo, con los que forman recursos humanos, de los cuales dependerá. Por ejemplo, con la generación de infraestructura nueva, sobre todo vinculada con el conocimiento. Por ejemplo, con la capacidad de generar proveedores adecuados para participar en este escenario de creciente complejización. Por lo tanto, este escenario inmediato, este entorno inmediato mesoeconómico, pasa a ser también muy significativo, incluso creando en muchos países lo que se empieza a llamar los espacios públicos no estatales, ámbitos en los que la empresa tiene que preocuparse por cosas que van mucho más allá de sí misma, pero a los cuales el Estado, desde el punto de vista de lo público, todavía no ha llegado, pero sin embargo alguien se tiene que encargar de eso. El tema ambiental, el tema cumplimiento de normas que van más allá del mínimo ámbito productivo, empieza a ser relevante por exigencias del mercado y de la evolución tecnológica y de la matriz de la economía, no ya solamente por exigencias regulativas públicas. Por supuesto, el tercer plano de la competitividad sistémica es el nivel macroeconómico. Es muy difícil jugar en este escenario si uno tiene los desarreglos macroeconómicos que tiene la Argentina. Es decir, es imposible prever y proyectarse
si uno tiene la tasa de inflación o la imprevisibilidad cambiaria o la tasa de interés afectada por la política o los cambios regulativos que tiene la Argentina. El orden macroeconómico ha pasado a ser no lo único, pero muy relevante. Y el cuarto elemento de la competitividad sistémica es lo que se llama el nivel meta, que en realidad es el de los valores predominantes. Va mucho más allá de la política y de las regulaciones. Tiene que ver con la nueva cultura dentro de la cual las personas, las empresas, los funcionarios, el tercer sector se vinculan para ir generando la capacidad blanda de participar crecientemente en esta economía nueva. Y yo diría que los cuatro niveles, por eso se habla de competitividad sistémica, interactúan entre sí y tienen una relevancia similar. Esta es una manera de poder participar en un escenario de cambio abrupto y constante, de disrupciones que seguramente se acelerarán hacia adelante. Ustedes ven en pantalla un gráfico que Ray Kurzweil planteó hace algunos años. Ray Kurzweil es el fundador de Singularity University en California. Hizo un estudio hace algunos años en un libro en el cual trató de medir lo que él llama los eventos disruptivos en la historia de la humanidad desde que el hombre está sobre la Tierra hasta hoy. Disrupción entendida como interrupción de un proceso. Etimológicamente, disrupción es disruptio, interrumpir un rumbo y tomar un rumbo distinto. Procesos que nos sorprenden y que nos generan cambios a los cuales tenemos que adaptarnos. Y dice Kurzweil, en realidad si uno mide el tiempo que pasa entre disrupción y disrupción, ese tiempo es cada vez menor. Hay cada vez más veloces, cada vez más cercanas en el tiempo interrupciones. Antes las disrupciones ocurrían cada centenares de años, hoy ocurren cada pocos años. Remitámonos a lo que ocurre con el siglo XXI. Tiene 20 años el siglo XXI y en el medio ya tuvimos la caída de las Torres Gemelas, la crisis financiera de 2008, la conversión de países pobres en países relevantes, el emblema es China entrando en la OMC, la manifestación del cambio climático, la pandemia en la cual estamos hoy y esa intangibilización de los procesos productivos internacionales de los que yo les hablo. La manera de enfrentarse a esta creciente aceleración de las disrupciones es tratando de adecuar esa competitividad sistémica de la que yo les hablaba antes. Marx y McLennan tratan de graficar esto en una especie de sistematización de esas disrupciones de las que Kurzweil hablaba antes y dice, miren, hay distintos tipos de shocks, de eventos, de amenazas, de riesgos que tenemos que ir considerando porque son los principales motores que tienen que permitir que los países, a través de sus procesos políticos, que las sociedades a través de la generación de eso que yo llamo espacios públicos no estatales, que las personas en sus formaciones o que las empresas en su capacidad de adaptarse a estos nuevos escenarios tienen que considerar porque en todo caso, si lo hacen, lograrán lo que Parker llama la capacidad de anticipación, que es el principal valor que una empresa puede mostrar hoy para competir en este escenario internacional. Y ahí tenemos desde amenazas emergentes, imprevistas y que nos cambian el escenario de acción, desde shocks que con un impacto puntual y meramente localizado, pero con un gran efecto expansivo, cambian el escenario y pasando finalmente por los riesgos sistémicos, que son riesgos que en realidad son más profundos, que no son shocks, pero que permanecen un poco más y que sin embargo nos van alterando la capacidad de producción. Lo interesante de esto, y para ir terminando, es que se ha calificado esta economía nueva como la economía del conocimiento. Y si uno mide el modo en el cual los mercados están reaccionando, descubre que efectivamente, desde el punto de vista estrictamente económico, más allá de las valoraciones, es la economía del conocimiento la que se está consolidando. Vean ustedes este gráfico muy interesante que publica Visual Capitalist. Ha medido la tasa de inflación, el incremento de los precios en distintos servicios en el mundo, desde que empezó el siglo XXI hasta acá, y descubre que en el mundo, aquello cuyo precio más ha aumentado en los casi 20 años que llevamos en el mundo son los servicios educativos, lo cual claramente está marcando que los mercados, a través de las manifestaciones más contundentes que tienen, más crudas, no es la verdad, pero es una manifestación cuantitativa, están privilegiando la educación. La educación es aquello cuyo precio más sube, lo cual está marcando que es aquello en lo cual más valoración esta economía internacional está depositando. Ahora bien, yo quiero, para ir terminando, destacar que este proceso del que hablamos es un proceso que no es puro, que está bastante contaminado,
y que está influido por un montón de factores, algunos que mencionamos tangencialmente, el tema climático, el tema de las desigualdades sociales, un tema muy problemático, porque esto de lo que yo les hablo exacerba las desigualdades, y probablemente incluso después de la pandemia que hoy estamos viendo, tendremos un mundo en el cual se consolidará todo esto en la mitad de arriba, y habrá un poco más de dificultad para ingresar en este escenario en la mitad de abajo. Y yo no estoy planteando esto que les digo como lo ideal, que es preferible, sino lo que está ocurriendo según la evaluación de muchos expertos. Bueno, uno de los componentes que más afecta este escenario del que estamos hablando es el componente de la geopolítica. O sea, la política está influyendo mucho más en los negocios de lo que influía antes. Y hay una enorme cantidad de manifestaciones que nos cuentan esto. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, la disputa por el 5G, el Reino Unido que dice voy y después no voy y rompo con China, Japón que acaba de lanzar una serie de incentivos para empresas japonesas para que dependan menos de proveedores chinos, Australia que pidió una investigación en la Organización Mundial de la Salud en relación al origen del COVID y que en realidad terminó generando una reacción comercial china en contra de Australia y una enorme cantidad de manifestaciones del riesgo geopolítico, porque en realidad la política está directamente vinculada con la capacidad de generar conocimiento y con este escenario del que yo les hablo. Incluso esto está generando una modificación de la matriz regulativa de este proceso de internacionalización productiva que tiene dos caras de la misma moneda. Una cara es lo que ven a la izquierda. En el mundo está cayendo la carga arancelaria en frontera. El mundo ya cada vez menos, en términos promedio, rige el comercio internacional a través de aranceles en frontera. La curva de la izquierda muestra cómo cae el promedio de aranceles, el proteccionismo comercial en el planeta a través de impuestos en frontera. Pero a la derecha lo que ustedes ven es la cantidad de normas no arancelarias, de requisitos técnicos, de exigencias cualitativas que los países están implementando como modo de exigir la participación en estos escenarios de coaliciones regulativas. El que juega adentro de los espacios nuevos de vinculación internacional, de esos clubes de amigos de países, tiene que tener creciente capacidad de participación en estos escenarios de normas cualitativas. Es mucho más la coalición regulativa y si querés jugar adentro de mi bloque, cumplir estándares altos como relevante que la carga arancelaria que es cada vez menos significativa. Para terminar, yo acá les dejo 5 recomendaciones que explican todo esto, que son 5 libros que me parece que definen y que además me parece que son aplicables para la Argentina. A la izquierda, Jonathan Haskell, Capitalismo sin capital. Explica esto, incluso miren la tapa, es un galpón productivo ya sin máquinas. Es la economía del conocimiento y la economía de los intangibles. El saber es el principal insumo. Segundo, Ray Kurzweil, la singularidad, esto de las disrupciones que van modificando constantemente el escenario en el cual actuamos. Tercero, en el medio, adelante, Mariano Bernardes, Capital Intelectual. El saber organizado como sistema. No es un saber aislado, sino como incorporado en un proceso de vinculación de ciencia, cultura, aplicación, teoría. Dice Tom Davenport, la diferencia entre el conocimiento y la información es que el conocimiento es información, más interpretación, más análisis, más contexto, más praxis o experiencia. Cuarto, Richard Baldwin. Lo que él plantea ahí es la nueva globalidad no es una mera globalidad de intercambio de bienes físicos en base a quién lo hace más barato, sino que es la globalidad del telecommuting y del intercambio de saber por encima de las fronteras. Y quinto, ahí a la derecha, una autora que a mí me gusta mucho, Rita McGrath, de la Universidad de Columbia, dice, los atributos de las empresas, las cualidades de las empresas para competir ya no son las mismas que antes. Se han perdido aquellas ventajas competitivas. Un producto estrella me consolido en el mercado. El principal atributo de la empresa es la capacidad de cambiar y de adaptarse. La adaptabilidad, la anticipación, la flexibilidad, en realidad valen más las empresas que los productos, porque los productos duran cada vez menos en el mercado y las empresas son las que, adaptándose, generando capacidad adaptativa, terminan creando en sí mismas como capacidad de encontrar esa flexibilidad
su condición de éxito. Dicho esto, y perdónenme si fui un poco veloz, pero no quería abusar en el uso del tiempo, lo que yo quiero plantear es, la Argentina tiene un desafío por delante, cómo jugar este escenario, que no es sencillo, que ninguno está jugando con mucha comodidad, todos los países están crujiendo en esto, que seguramente moverá el piso, pero que es el llamado para que lo hagamos de la manera más eficaz posible. Yo les agradezco la atención y en todo caso, si quieren, dentro de un rato charlamos un poco más. ¿Me escuchan? Sí, Marcelo, se te escuchó perfectamente. No Ah, sé qué si bueno. dimos a los moderadores, me parece. No sabe la sensación de temor que me dio al creer que cuando había terminado de hablar, le había hablado simplemente a la máquina que tenía delante. No, me parece que se nos cayeron, ya les digo. Me volvió el alma al Sí, cuerpo, Fernando. no importa. Si tenés un ratito y los chicos quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta para aprovecharlo, Sí, yo pregunto. En principio, bueno, gracias por el tiempo. adelante. Creo que da para largo para hablar de este tema. Da para largo. Eh, Hace un par de días leía justo una nota tuya, no me acuerdo si era La Nación, o no sé, bueno, no sé dónde fue, que era en el marco de lo que era la salida o la venta de las sucursales de Falabella, donde hablabas un poco de los problemas estructurales que tiene Argentina, ¿no? Para mantener las inversiones, sobre todo y más que nada para atraer inversiones. Y tampoco se ve que se esté trabajando en algún arreglo estructural como para que esto funcione. La pregunta ahí es, ¿cuál crees que sería quizás el mejor punto de partida para empezar a solucionar esto? Si es que hay uno solo o qué puntos principales que crees que sean los más importantes para solucionarlo. Mirá, yo creo que como mencioné hace un rato, eh, la Argentina necesita un cambio sistémico. A mí me parece que el tema no es qué empresa está o cómo está o si se queda más o menos, sino cómo participas en el escenario internacional. Yo creo que las empresas en la Argentina están padeciendo una dificultad creciente para poner en marcha todo esto. La Argentina tiene muchas regulaciones, por ejemplo, en materia de comercio internacional, lo hacen muy complicado a la participación en el comercio internacional. La Argentina tiene una inestabilidad económica muy marcada. La Argentina tiene un riesgo político muy alto. ¿Qué quiere decir riesgo político? El riesgo de que se cambien las condiciones de operaciones. Las empresas necesitan una previsibilidad y una anticipación. Por lo tanto, lo que yo diría es que la Argentina, a mí me parece que tiene que hacer 4 cosas. Si me permiten rápido, dibujemos un cuadrado. Primer lado del cuadrado. La Argentina tiene que ordenar la macroeconomía. Es muy difícil participar en este escenario del que yo les hablé recién, que como no podemos participar, las empresas anticipan que se van, tampoco es que todas se van, pero algunas están diciendo estoy incómoda, en un escenario de macroeconomía desordenada. Por lo tanto, primer lado del cuadrado, ordenemos la macro. Variables, fundamentals. Segundo lado del cuadrado, yo creo que hay que adaptar las regulaciones. La Argentina tiene un entorno regulativo muy congestivo. La ley laboral, el sistema impositivo, las normas administrativas que regulan la actividad económica, no se compadecen con esta flexibilidad exigida por este escenario del que yo les hablé recién, que requiere una capacidad de adaptación muy fuerte, por lo tanto necesitas un entorno regulativo mucho más flexible. Tercer lado del cuadrado, vos tenés que abrir la economía. La Argentina es uno de los países con menos intensidad del comercio internacional en su economía. Expo en relación al PBI, IMPO en relación al PBI, participación en los flujos de inversión internacional. Por lo tanto, hay que abrir la economía y generar un flujo de comercio, bienes, servicios, conocimiento, inversiones más intenso. Y el cuarto, que para mí es la base, es un ámbito institucional mucho más previsible, donde quede claro quién resuelve las controversias si las hay, donde quede claro cuál es el rol del derecho, cuál es el rol de la política, cuál es el rol del sector público y del sector privado. Yo diría que ahí hay como un orden institucional donde está claro
el valor de las distintas jerarquías de las normas y de los distintos tipos de autoridades y de la participación de los diferentes sectores en el proceso colectivo. Yo creo que esas 4 cosas no están funcionando bien, y esas 4 cosas están haciendo que muchas empresas, no tanto por lo que pasa hoy, pero sí como consecuencia de un proceso de desgaste, quizá de saturación, y con poco optimismo en términos de si esto se va a resolver hacia adelante, están anticipando que, bueno, quizás les conviene producir desde otro lado. Marcelo, le vamos a dejar preguntas, que son muchas, para después de la presentación de Fernando. Te podés quedar, ¿no es cierto? Puedo quedarme, si además lo quiero escuchar a Fernando. Bueno, sí, sí. Me quedo por egoísmo. Así que, bueno, lo vamos muy bien. La verdad que es una clase maravillosa. Y bueno, Fernando ya ha estado con nosotros en el cuatrimestre pasado, y así tal vez lo que a mí más me interesó cuando oí hablar de él o lo leí en algún medio, es que es un científico que se empezó a preguntar públicamente de qué vamos a vivir los argentinos en 10, 20, 30 años, cómo vamos a crear la riqueza que necesita el país para sacar a millones de personas de la pobreza, para tener una clase media que tenga los estándares de vida que aspira, para que seamos una economía en desarrollo y no en subdesarrollo. Bueno, estas son preguntas que es muy raro escuchar, bueno, en los dirigentes políticos también, pero no son cuestiones que uno escucha preguntarse a los científicos, y tampoco que piensen que la ciencia y la tecnología deben ser como el motor del desarrollo económico y social de un país. Fernando es ingeniero en materiales y es doctor en ciencias naturales. Él se doctoró en el Instituto Max Planck de Alemania con medalla de oro, y trabajó en Europa, en Alemania y en España, durante 10 años, codo a codo, los científicos con la industria. Ahí vio esa cooperación que en la Argentina es muy rara, porque hay como una división, los científicos por un lado, y los CEOs y los emprendedores y los inversores por el otro, y estas son las cuestiones que él ha analizado en un estudio que Fabi les va a pasar para que lo lean, porque es muy importante, es una base, y que muestra qué hacen otros países y la Argentina, que según él, qué es lo que debería hacer. Bueno, Fernando, gracias por venir, por estar acá con nosotros, y estamos listos para escucharte. Bueno, gracias María Eugenia, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, les quiero agradecer nuevamente por la invitación y felicitarlos, porque veo que la convocatoria ha crecido notablemente del año pasado a este, así que un éxito. Es un boca a boca, así que va creciendo. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les voy a presentar ahora una charla que se va a complementar con la de Marcelo. Marcelo les pintó el panorama actual, y yo les voy a dar una visión un poquito más histórica y fundamental, si se quiere. Voy a compartir la pantalla para mostrarle algunos datos. Esto que ven acá es el PBI per cápita de la Argentina en el tiempo, desde el año 83 a la fecha, desde que recuperamos la democracia y podemos decir que hemos vuelto a tener un sistema institucional estable, subóptimo, pero por lo menos tenemos un sistema estable en el tiempo. ¿Y qué vemos? Vemos que Argentina tiene periodos claramente de crecimiento, estancamiento y crisis. Crecimiento, estancamiento y crisis de manera repetida en el tiempo. Uno puede ver que acá lo que ocurre es que Argentina toca como techos de productividad. En estas instancias la Argentina de algún modo logra poner a todo su potencial, a su máxima capacidad, y se estanca. Se estanca y después cae en crisis. De todos modos crece el PIB per cápita. Si vemos en el tiempo, el PIB per cápita de Argentina crece, en este periodo creció 3,7 veces. Entonces uno puede decir, bueno, estamos avanzando, estamos mejorando, pero hay que tener en cuenta que todo el mundo avanza. Este 3,7 veces que aumentó el PIB per cápita de Argentina, si lo comparamos con otros países de referencia, por ejemplo Estados Unidos
Estados Unidos aumentó 4,3 veces. Y fíjense, sin tantos altibajos como nosotros, por supuesto. 4,3 veces, 3,7 uno dice, bueno, es mucho, poco. Bueno, es un 16% más en un periodo de solo 30 años. O 40 años. Es muchísimo. Sobre todo comparado con una economía que es la que maneja el ritmo del progreso global. Si nosotros vamos aún más lento que eso, obviamente nuestro nivel de bienestar relativo decrece. Y cada vez somos más pobres, que es lo que vemos nosotros día a día en la vida cotidiana. Pero veamos otros casos. Por ejemplo, China. China aumentó su PIB per cápita en el mismo periodo 45 veces. Cuando yo era chico, tengo 45 años, China fabricaba baratijas y era sinónimo, Made in China era sinónimo de berreta. Hoy, China es el único país que puede proveer la tecnología 5G de punta a punta, desde las antenas hasta los terminales de celular. Y ahí está el resultado. Fíjense que este es un proceso que se puede dar en poco tiempo, en pocas décadas, pero hay que hacerlo de manera consistente. Pero no es solo China. Corea del Sur multiplicó su PIB per cápita 13 veces en este periodo, en un proceso que arrancó en los años 60, pero incluso Malasia, fíjense, multiplicó su PIB per cápita 5,5 veces, alcanzó básicamente el nivel que tenemos nosotros, y nos va a superar en breve. Bueno, entonces, mi intención en esta charla es ir al núcleo del problema, que en mi opinión no es cómo administrar mejor las variables micro y macroeconómicas. Eso es importante, pero no es el núcleo del problema. Uno puede generar crecimiento económico en el corto plazo, administrando mejor los recursos que uno tiene, sin dudas. Pero eso tiene un límite, tiene un techo, que es el techo de productividad, que es el que le acabo de mostrar recién. Si uno hace solamente eso, bajo un paradigma u otro, tan diferente como el que tuvimos en los años 90 o en los años 2000, vuelve a tocar techo de productividad, y después viene el sucesivo problema que tenemos en Argentina. Se estanca la productividad, entramos en una situación de déficit, porque queremos sostener un nivel de bienestar que no podemos, y cuando hacemos eso por un cierto tiempo, entramos en crisis, porque ya ese déficit no se puede pagar. Caemos, y después volvemos a hacer lo mismo, y volvemos a tocar techo de productividad, y volvemos a caer. Entonces la pregunta, ahora estamos cayendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir cayendo? En algún momento vamos a tocar fondo, algún fondo, vamos a volver a ordenarnos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a tocar techo de productividad y entrar en esta vuelta, en este nuevo ciclo de déficit y crisis? ¿O vamos a encarar un proceso de verdadero crecimiento sustentable en el tiempo? Entonces, para hacer esto hay que comprender cuál es el núcleo del problema. Y el núcleo del problema es que para generar crecimiento económico sustentable en el tiempo, hay que generar actividades económicas de mayor valor todo el tiempo. Esto lo dijo Marcelo un poco, cómo fue el cambio de paradigma en los últimos años, pero esto es histórico. Esto no hay novedad ahí en los fundamentos. Las economías crecen a medida que se generan actividades económicas de mayor valor. Y Argentina no las ha actualizado de manera suficientemente rápida. Entonces hay que agregar acá a la velocidad adecuada. Esta velocidad se puede medir y uno puede tomar métricas y evaluar si uno lo está haciendo de manera correcta. Bueno, ¿y cómo se generan actividades económicas de mayor valor? Hay un solo modo, que es a través del conocimiento y la innovación, y esto es la única manera de hacerlo desde que el ser humano es ser humano. No hay otra manera. Entonces, es importante entender esto, porque es tan fundamental como que ser un país pobre es la norma. La mayoría de los países son pobres, todos los países han sido pobres en sus comienzos. Los países que han logrado ser ricos son los que han dominado más y mejores tecnologías. Y tecnologías en el sentido más amplio, no estoy hablando acá solo de lo que se habla normalmente de tecnologías como la informática, la microelectrónica, o tecnología en el sentido amplio. La tecnología en el sentido amplio tiene tres componentes. Uno es el hardware, son las máquinas, la infraestructura. Otro es el software, que son los códigos, los protocolos, los métodos que utilizamos para hacer cosas. Y el otro componente es el brainware, que es el know-how, el saber hacer. Uno puede tener las máquinas y los protocolos y los métodos escritos en un manual, pero si uno no sabe cómo utilizarlos, no sirven para nada. Y de hecho el brainware, el know-how, es el más difícil de los tres, porque uno puede enviar máquinas y protocolos de un lado al otro del planeta, pero mover el conocimiento, el know-how, es mucho más difícil. Eso requiere mover personas, porque está dentro nuestro. Requiere mover personas, enviar personas a capacitarse, traer expertos, aprender.
ese proceso de aprendizaje es la clave y el que un país como el nuestro debería hacer de manera acelerada si quiere escalar posiciones de bienestar. Bueno, los mecanismos básicos en los que la innovación y la tecnología generan actividades económicas de mayor valor, no tengo tiempo de explicarlos hoy, pero son básicamente tres. Uno es la aplicación de tecnologías existentes, es básico, agarrar una tecnología nueva mejor y usarla en mi producción, con mi generación de productos y servicios. El segundo es la innovación tecnológica, o sea, generar nuevas tecnologías o combinar tecnologías existentes de manera novedosa para generar un servicio, un producto de aún mayor valor. Eso da una ventaja competitiva y genera mayor riqueza por un cierto periodo de tiempo. Y por último están las revoluciones tecnológicas. Estos son hitos en la historia de la humanidad que cambian por completo la vida de millones de personas o de toda la humanidad, generando un mercado económico nuevo que antes no existía, y generar son mercados económicos de rapidísimo crecimiento. Los países que invierten correctamente en innovación pueden participar y aplicar estos tres mecanismos. Un país como el nuestro generalmente se vale únicamente del primer eslabón, que es la aplicación de tecnologías existentes. Cada tanto nos tenemos que actualizar, en general usando tecnologías que se desarrollaron en otros lugares del planeta. Y un poquito del segundo, en Argentina tenemos innovación tecnológica interesante, tenemos ejemplos muy importantes que ustedes ya conocen, pero si uno mira cuánto contribuyen a nuestro PBI, se van a dar cuenta que eso todavía es una fracción muy, muy menor. Bueno, este mecanismo, como mostró recién Marcelo, esta aceleración, es parte de nuestro propio desarrollo tecnológico. Cada tanto estas revoluciones tecnológicas ocurren cada vez más rápido. Es más, antes ocurrían de manera un poquito aleatoria, hoy ya son casi profecías autocumplidas. Las grandes economías tienen misiones de innovación, invierten enormes cantidades de capital y de recursos humanos en temas con visión de futuro que se convierten en profecías autocumplidas, como ha sido la gran iniciativa de la nanotecnología, después del proyecto Genoma Humano, ahora la del cerebro en Estados Unidos, la computación cuántica, etc. Son grandes proyectos de innovación que se terminan concretando, casi de manera planificada. Y es importante esto porque Argentina está muy, muy atrasada y no lo comprendemos. Y la humanidad enfrenta a futuro grandes desafíos que ya no son fruto de la naturaleza. O sea, la tecnología, la ciencia, el conocimiento, históricamente nos permitía generar actividades económicas claves para sortear obstáculos que impone la naturaleza o la intemperie. Vivir mejor, comer mejor, tener mejor salud, transportarnos mejor. A futuro, los grandes desafíos que enfrenta la humanidad son desafíos fruto de nuestro propio desarrollo tecnológico. Son el cambio climático, el abastecimiento energético, la globalización informática y la comercialización, la inteligencia artificial impone importantes desafíos a futuro, una población mundial envejecida, una posible resistencia a los antibióticos, podemos agregar acá pandemias recurrentes. Son todos grandes desafíos que son fruto de nuestro propio desarrollo tecnológico, y las soluciones a esos desafíos van a generar mercados económicos enormes y de alto crecimiento. Por eso es importante participar, comprender estas cosas. Bueno, veamos dónde está Argentina hoy en día. Este mapamundi muestra la inversión en I+D, o sea, en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos, que hacen los países como producto de su Producto Bruto. O sea, esto muestra qué fracción de la economía invierte un país en investigaciones y desarrollos. Esto es una métrica muy importante, porque dice qué fracción de la economía de un país es reinvertida para generar nuevas actividades económicas de mayor valor. Bueno, lo primero que vemos es que los números son pequeños. El país que menos invierte es 0 y el que más invierte es 4%. Son números pequeños, pero muy poderosos. Lo segundo que vemos es que, bueno, identificamos los países que conocemos como desarrollados a los países que más invierten en I+D. Si hacemos un ranking, vamos a ver que lo lideran Israel, Corea del Sur, Japón, después vienen todas las economías desarrolladas más tradicionales. Y Argentina, fíjense, está con un 0,58, estos son datos viejos, ¿no? Al lado de Etiopía, Letonia, Gabón y Senegal, son datos del 2016. En el 2018 la inversión de Argentina en I+D bajó al 0,49%, un decrecimiento enorme. Esta es inversión total, inversión pública y privada. Y nacional y extranjera, sin importar del origen de la inversión, es la inversión total que se realiza en ese territorio como porcentaje del Producto Bruto destinado a I+D. Entonces Argentina tiene un nivel bajísimo.
Vimos en el mapamundi que los países desarrollados son los que más invierten. Vimos brevemente cómo es que la tecnología es que genera actividades de mayor valor. Acá lo vemos un poco más de manera cuantitativa. En este mapa, este plano, es un gráfico complicado, pero no lo es tanto, fíjense, es un plano de PBI per cápita, expresado en dólares, inversión en I+D en el eje horizontal, como porcentaje del Producto Bruto de cada país. Y acá hay 61 países, para los cuales hay datos, dibujados como flechitas. El origen de cada flechita es dónde estaba ese país en este plano en el 2001. Y la punta de la flechita es dónde terminó ese país en este plano en el 2014. Y están coloreadas las flechitas. Las flechitas rojas son los países que han incrementado su PBI per cápita en más de $30.000 en ese periodo. Los países naranjas son los que han incrementado su PBI per cápita entre 15 y $30.000 en ese periodo. Después en verde los de 10 y 15, en celeste entre 5 y 10, y bueno, en violeta los más pobres entre 0 y 5. Lo primero que vemos es que las flechitas no están distribuidas por cualquier lado. Acá hay un orden. Vemos que las flechitas rojas, las que más han aumentado su PBI per cápita, están en la parte derecha y más alta del diagrama. Después vienen las naranjas, las verdes, las celestes, ahí está Argentina, y después las violetas, que son los países más pobres. Entonces claramente hay una correlación, y esto además mide la magnitud del efecto de invertir en generar actividades económicas de mayor valor a través del I+D. Pero bueno, este tipo de correlaciones obviamente no implican causalidad. Uno puede decir, bueno, mayor inversión en I+D me va a dar un mayor PIB per cápita, o al revés, ¿no? En Argentina hay mucha gente que cree que los países desarrollados invierten en I+D porque les sobra plata, básicamente. Dicen, no, tienen un conjunto de variables económicas y sociales ya bien organizadas, necesidades satisfechas, entonces se pueden dar el lujo de invertir en ciencia y en tecnología. Y en Argentina todavía tenemos esta duda, a pesar de que hay numerosos estudios que demuestran lo contrario, históricos, económicos, de todo tipo. Acá seguimos pensando esto, pero piénsenlo, de vuelta, les voy a hacer un ejercicio básico. Piénsenlo, como hablábamos antes, en cuestión de techos de productividad. Imagínense ustedes que tienen un país. Un país es básicamente una población, una capacidad industrial instalada y unos recursos naturales. Básicamente es eso. Imagínense que se las ingenian de algún modo para poner a toda la población a trabajar, cada uno de lo que mejor sabe hacer, ponen a la industria a producir a su máxima capacidad y explotan los recursos naturales de la mejor manera posible. Lo lograron. Pusieron al país a su máxima capacidad. ¿Se pueden quedar ahí haciendo eso por el resto del tiempo? ¿Haciendo las mismas actividades? La respuesta es no. Uno no puede quedarse haciendo siempre lo mismo porque las actividades económicas, todas, pierden valor con el tiempo. Paulatina, pero indefectiblemente. Pierden valor porque la oferta se multiplica, porque otros empiezan a hacer las mismas actividades y su valor relativo cae, o eventualmente pierden valor porque una nueva tecnología genera actividades económicas nuevas y hacen a la actividad original obsoleta. Piensen en tiempos históricos, piensen, yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, a principios del siglo XX, era una industria bajar hielo de las montañas y repartirlo por el mundo en barcos. Se vendían, uno podía tomar en el Caribe un daiquiri con hielo que fue extraído de cerca de Boston y llegaba en barco. Es una industria global. Surgen los refrigeradores mecánicos, después los eléctricos, y esa industria desaparece, por supuesto. No dejamos de tomar bebidas frías ni de conservar alimentos, pero esa actividad existe, pero la actividad económica de bajar hielo de la montaña y repartirlo por el mundo desaparece. Lo mismo ocurre con todo. Piensen en las fotografías y en Kodak. Cualquier actividad que analicen en términos históricos se van a dar cuenta que pierde valor con el tiempo. Esa es la razón fundamental, el núcleo, por el cual uno no puede quedarse haciendo siempre lo mismo. Tiene que actualizar las actividades económicas todo el tiempo y al ritmo necesario. El ritmo lo imponen los países que van adelante. Entonces la flecha va para este lado, eso está claro. Otra manera de expresar este error es, no se puede invertir en I+D en un país con tanto por ciento de pobreza, eso lo hemos escuchado muchas veces. Esto es una trampa mental porque es argumentar pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. Eso no tiene solución, no tiene salida. Bueno, entonces volvamos a Argentina. Esto es cuánto invierte Argentina, inversión total en I+D, pública y privada, como porcentaje del Producto Bruto. Desde el año 96 a la fecha, más o menos. Un poquito. Los datos de PBI llegan un par de años tarde, o sea que esto no lo podemos llegar hasta el día de hoy, pero esa es la tendencia.
Vemos que estábamos en un nivel del 0,4 más o menos, a partir del año 2008-2009 pegamos un saltito al 0,6, ahora vamos cayendo, como les decía, en 2018 llegamos al 0,5. Esos son los vaivenes de nuestra política científica, tecnológica y productiva, que son serios, graves en esta escala. Ahora, si nosotros ponemos estos datos en escala global, yo les muestro ahora los mismos datos, la curva celeste es la misma que antes, pero ahora en escala global. Argentina es la curva de abajo, y puse algunos ejemplos de países, en este caso no tantos, solo algunos para mostrar. Puse como ejemplos de países desarrollados a Estados Unidos y Alemania, como ejemplos de países en desarrollo a China y Corea del Sur, y como ejemplo de países estancados, Brasil y Argentina. ¿Por qué los nombro de esta manera? Fijémonos las tasas de crecimiento de esta inversión, porque no es solo que Argentina invierte menos en I+D que en los países desarrollados, sino que aumenta su inversión a un ritmo mucho menor. Eso es lo importante. La velocidad a la cual actualizamos nuestras actividades económicas es muy baja. Fíjense, por ejemplo, puse como ejemplos de los países desarrollados, puse Estados Unidos y Alemania porque marcan más o menos las cotas. Alemania es uno de los que más aumenta su inversión en I+D a un ritmo de 0,04% de su producto por año. Y Estados Unidos es el más moderado, pero bueno, es la potencia principal. Y lo hace el 0,02% de su producto por año. Estos ajustes que ven ahí son ajustes lineales, rectas. Entonces fíjense que esto no son casualidades, ¿no? Son políticas. Esa es la tasa de crecimiento de esta inversión en el mundo desarrollado. El promedio es 0,03% del producto por año. Eso lo podemos interpretar como la tasa del progreso global. Un país que quiere considerarse en desarrollo tiene que ir más rápido que el progreso global. Es la única manera. Tiene que actualizar sus actividades económicas más rápido que lo que marca el mundo desarrollado. De esa manera, sus actividades económicas crecen en valor relativo, su competitividad aumenta y puede escalar posiciones de bienestar. Ese es el caso, por ejemplo, de China o de Corea del Sur. China va al doble que Alemania, 4 veces más rápido que Estados Unidos desde hace más de 30 años. Fíjense, y de manera consistente. Corea del Sur, un proceso aún más agresivo, como pueden ver con estos números. En cambio, nosotros vamos 4 veces más lento que Alemania. No solo invertimos menos que Alemania, nuestra inversión aumenta 4 veces más lento, y aumenta a la mitad de la velocidad que Estados Unidos. O sea, nosotros somos cada vez menos poderosos, menos competitivos. No estamos en desarrollo. Básicamente el mensaje es ese. Argentina no es un país en desarrollo, por más que nos digan eso, vamos en descenso. Es muy interesante ver que la iniciativa nacional china más importante se llama Made in China 2025, y si uno se fija dónde se cruzan las curvas de Estados Unidos y China, le pega en el palo. Esto es una política bien aplicada. China ha medido a su rival y ha diseñado una política, apuntó y está ejecutando de manera muy eficiente. Bueno, como estamos viendo los resultados hoy en día, y como mencionaba Marcelo, hoy el rol de China en la geopolítica es ineludible, y ha entrado con Estados Unidos en una especie de simbiosis donde se enfrentan pero no se pueden destruir porque están el uno al otro de manera muy, muy intrincada. Bueno, entonces Argentina tiene claramente que cambiar su estrategia. No podemos seguir así y pretender mejorar nuestro nivel de bienestar. Acá ven algunas pautas posibles de cómo tendríamos que hacer esto a nivel, digamos, macroscópico es esto, ¿no? Después hay que ver cómo lo hacemos. Así que vamos a ver un poco cómo se hace la inversión en I+D. Porque no es solo cuestión de aumentar los números. Es importante entender cómo se invierte en I+D, cuáles son los actores y cuál es el rol de cada uno. La inversión en I+D genera actividades económicas de mayor valor, básicamente en este ciclo, que va desde descubrir nuevos principios, generar nuevos conocimientos, ese es el comienzo del ciclo. El final del ciclo es un producto o un servicio comercializado a escala. En el principio del ciclo trabajan las universidades, los institutos de investigación. Esas son las instituciones que generan nuevos conocimientos. En todo el planeta, esta parte del ciclo se realiza primordialmente con fondos públicos. La investigación científica en todo el planeta se financia primordialmente con fondos públicos. El final del ciclo, comercializar un producto a escala, con una nueva tecnología, con una innovación, se hace en general a través de empresas e industrias privadas, con inversión privada. Entonces tenemos los dos componentes que están al principio y al final del ciclo. Entonces se establece acá una brecha. Fíjense, claramente hay dos actores en este ciclo con
actividades y roles muy diferentes. Entonces, esta brecha que se establece acá es una brecha natural, no es un problema de Argentina esto. Acá se dice muchas veces que la ciencia está desacoplada de la producción. Eso es verdad. Eso es verdad por cuestiones naturales de la actividad. Entonces, nosotros escuchamos muchas veces, ¿no? ¿Por qué tenemos esta brecha ahí? Argentina, la ciencia está desacoplada de la producción porque algunos piensan que los científicos investigan temas irrelevantes, otros piensan que es por culpa de los empresarios que no invierten en tecnología, y como no son excluyentes estas dos cosas, hay gente que piensa las dos. Pero las dos están mal, porque es asignarle el rol equivocado a actores que cumplen funciones específicas. Los científicos tienen que generar nuevos conocimientos y los empresarios y las industrias van a utilizar nuevas tecnologías una vez que básicamente cumplan tres condiciones, que son que sepan que esa tecnología le va a servir, que la pueden producir y que van a ganar dinero con eso. Esas son las tres flechas que ven acá abajo. Esas cosas se pueden medir. La validez de una tecnología se puede medir. Un índice clásico para medirlo es el que se llama TRL, que significa Technology Readiness Level. Esto mide básicamente si una tecnología cumple las funciones para las cuales yo me la imaginé. Solo evalúa la tecnología. Después, esto no alcanza obviamente para una innovación, hay que saber si uno la puede fabricar. Esa tecnología puede ser muy útil, pero capaz es muy difícil de fabricar en un entorno de producción por un operario, en lugar de en un laboratorio científico. Esa factibilidad se evalúa con otros índices, por ejemplo, el Manufacturing Readiness Level, este MRL. Y por último, si uno sabe cómo lo va a fabricar, entonces puede hacer estudios de costos, y eso permite hacer estudios de mercado y evaluar el potencial comercial. Entonces, con estas tres métricas, uno puede evaluar el avance en un proceso de desarrollo. Y entonces vemos que las universidades, la inversión se realiza acá al principio del ciclo, las empresas lo hacen al final del ciclo, se interconectan un poquito, porque puede haber investigadores que descubran algo, pongan una empresa y lleven al mercado un producto con esa nueva tecnología. Existen. También existen empresarios que invierten en investigaciones científicas desde el comienzo y desarrollan nuevos productos. Pero esos son excepciones. Son excepciones que muchas veces aparecen, las destacamos nosotros, y en Argentina, sobre todo por falta de políticas, nos terminamos abrazando esas excepciones, pero eso no es útil, no es eficiente, porque la política pública no se puede basar en excepciones, se tiene que basar en comportamientos generales y en estadísticas. Entonces, hay que cerrar esta brecha. Hay que cerrar esta brecha, y esta brecha se cierra en el mundo desarrollado a través de instituciones específicas que reúnen las capacidades que hacen falta para hacer innovación. La innovación se ha vuelto cada vez más competitiva y requiere de saberes y de conocimientos que no son los de un investigador científico, no son los de un empresario tradicional. Requiere combinar prospectiva, visión de futuro, con conocimiento científico y tecnológico actual, con estudios de mercadeo, con captación de capitales y con capacidades de gerenciamiento para los procesos de desarrollo que evalúen estas tres métricas que les mencionaba recién. Entonces, hacen falta instituciones especializadas para hacer innovación de manera competitiva y especializadas por sector industrial o por cadena de valor, porque los requerimientos de innovación que tiene un sector productivo son muy diferentes del que tiene otro. Bueno, ¿y cuál es el rol del Estado en todo esto? El rol del Estado es articular este ciclo y que se convierta en un círculo. Como les decía yo recién, en todo el mundo el Estado invierte en universidades e institutos de investigación. En Argentina se hace esto poco y mal gestionado. Nuestras instituciones se han vuelto un poco obsoletas, pero esta parte la hacemos. Argentina tiene un sector industrial también interesante, como me explicaba Marcelo, está bastante castigado, pero lo tenemos. Ahora esta parte del medio, el rol del Estado en esta parte del medio está, en mi opinión, muy debilitado. El Estado no solo tiene que financiar la inversión en investigaciones científicas, sino también tiene que proveer el apoyo a las empresas a través de dos mecanismos básicos. Uno es esta flechita verde, que son incentivos, estímulos a la inversión privada en I+D, que pueden ser económicos, financieros, fiscales, regulatorios, y también tiene que apoyar a la innovación con instituciones intermedias eficaces, brindándole el canal de comunicación entre la ciencia y la producción, brindándole sobre todo a las empresas la capacidad de prospectiva, de estudios de mercado a futuro, de captación de capitales,
y de comprensión de las tecnologías actuales que una empresa, y sobre todo unas empresas en un país subdesarrollado como Argentina, es difícil de conseguir. Entonces el Estado básicamente tiene que invertir aquí, aquí y aquí, para que sus empresas crezcan, generen más riqueza y devuelvan esa inversión al Estado a través de recaudación para que vuelva a reinvertirse en estas tres flechitas y el ciclo empiece a funcionar. Cuando esto se hace, la inversión privada en I+D crece paulatinamente en el tiempo. Este es el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur empezó su proceso de desarrollo en la década del 60 con una inversión en I+D que era prácticamente toda pública, 90 y pico %, y a medida que un proceso de desarrollo y políticas públicas estables en el tiempo se establecieron, la inversión privada iba ganando terreno hasta que alcanzó un 50% y ahí ocurre una especie de transición de fase que en pocos años, 5 o 6 años, saltó al 70 y pico % y se mantiene en ese nivel estable que es hoy en día el de los niveles de países desarrollados. Un 75% de inversión privada, 25% público, y ahí se mantienen por el momento de manera estable. Argentina hoy en día está por acá. Está en un 70% público, 30% privado, estancado desde hace décadas. Y es imperativo que empecemos a recorrer este camino. Bueno, con eso termino y por supuesto estoy dispuesto a contestar cualquier duda o pregunta que puedan tener. Estás muteada, María Eugenia. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. La verdad que tu exposición fue muy rica y muy clara para ver dónde está la Argentina hoy dentro de ese paradigma que también nos explicó muy bien Marcelo, ¿no? De que hemos virado de una economía, de la economía de bienes y donde la mano de obra, por ejemplo, barata podía ser una ventaja para países no tan desarrollados, y que ahora lo importante es la innovación, el conocimiento, el capital intelectual, bueno, y esta capacidad de unir la ciencia con la producción de servicios y de bienes, que es una asignatura pendiente en la Argentina. Yo voy a hacer una sola pregunta y después la vamos a abrir al público. Uno de los grandes déficits de la Argentina es cómo unimos a la capacidad científica que tiene la Argentina con el sector productivo, cuando vemos, por ejemplo, en el gobierno de Cristina Kirchner, que ahí se vea una mayor inversión, lo que no hubo era una gran vinculación con el sector privado. Después Macri, a través de la ley del emprendedor, generó estos fondos público-privados que ahora se están desfinanciando, que buscaba, y una de las incubadoras es de la Universidad del Litoral, pero bueno, el tema del financiamiento de estos proyectos que trataban de crear esas instituciones intermedias, ahora no saben qué destino van a tener. Bueno, tenemos siempre estas oscilaciones, ¿no? de los que están por los científicos o por los CEOs, y es difícil unir estos dos mundos. ¿Cómo podemos hacer? A ambos, ¿no? La pregunta. ¿Querés que puedo contestar brevemente? Sí. Sí, mirá, lo que vos contabas, si vemos en el pasado reciente, vimos durante el gobierno justicialista, hubo una intención de impulsar la investigación científica, el I+D, eso se vio reflejado en ese aumento de la inversión que yo les mostré, pero tuvo dos problemas eso. Por un lado, la magnitud de la inversión a escala global era insignificante, como pueden ver. Esto es muy importante porque uno, es como cualquier negocio, uno siempre tiene un nivel de inversión que te marca el break-even point. Vos tenés que invertir por arriba de cierto nivel si querés que eso empiece a generar. Argentina, a pesar de los vaivenes que tiene, viene invirtiendo en un nivel con el cual no va a generar impacto.
Después tuvo un montón de problemas de gestión. Como un país, Argentina es un país subdesarrollado en todos sus aspectos, sobre todo también en la gestión pública, y tenía incentivos a la inversión privada que eran bien intencionados, pero absolutamente ineficientes. Por ejemplo, había lo que se llaman aportes no renovables. Si una empresa presentaba un proyecto innovador y se le daba ese sello, podía invertir, no sé, 1 millón de pesos, el Estado le ponía 1 millón de pesos al lado. Eso en principio está bien, son mecanismos que se utilizan y son eficientes. Ahora, ¿qué pasaba? Eso se daba a contrarreembolso. Primero la empresa venía con el proyecto, lo presentaba. La evaluación tardaba 6 meses. Le decían que sí, ok, fenómeno. Comenzaba la inversión con el monto especificado a los 6 meses anteriores. Y era a contrarreembolso. Entonces la empresa invertía 1 año, volvía 1 año y medio después y le decían, acá está, gasté 1 millón de pesos. Le decían, ah, sí, pero no, esto no vale, no, esto no, te damos 600.000 pesos. 1 año y medio después. Entonces, la realidad es que eso no terminó impulsando ninguna inversión nueva. Lo que ocurrió es que muchas empresas tenían a alguien en sus departamentos que decían, bueno, un proyecto que lo iban a hacer de todos modos, le decían, bueno, presentá los papeles en el ministerio y a un mango te vas a ahorrar, no sabían ni cuánto ni cuándo. Entonces eso no impulsa ningún proceso de inversión privada significativo. Después además está, bueno, había también esos incentivos a la inversión privada, como les decía, eran muy, muy pequeños. Se hizo crecer demasiado el CONICET y no se les dio ninguna importancia a las instituciones intermedias. Argentina tiene instituciones intermedias, pasa que están obsoletas, porque son el INTI, el INTA, creadas en el año 55, 56, 57, son las fines de la década del 50, cuando la innovación se hacía de otra manera, era otro planeta, y básicamente siguen funcionando del mismo modo el día de hoy. Con la investigación científica es un poquito más amigable todo, porque la realidad es que las investigaciones científicas se siguen haciendo básicamente del mismo modo que hace desde la época de Galileo. Con más tecnología, pero el método científico es básicamente el mismo. Ahora, la innovación no se hace de la misma manera. Ha cambiado rotundamente la manera de hacer innovación desde esa época y sobre todo desde la época de la posguerra hasta el día de hoy. Y nuestras instituciones de innovación no se han actualizado tampoco de manera adecuada. Y ahí no hubo inversión, Después vino el gobierno de Macri, que tenía un discurso más atractivo en apariencia, pero la realidad es que hizo un desastre, porque en vez de completar lo que faltaba, empezó a desinvertir desde el sector público y decir, bueno, Argentina tiene un nivel de inversión privada muy bajo. Es verdad, eso es correcto. Es el diagnóstico y es verdad. Les mostraba yo recién en el gráfico comparándolo con la evolución de Corea del Sur. Estamos como Corea del Sur en los primeros 20, 30 años. Tiene un nivel de inversión privada muy bajo. Ahora, para que la inversión privada ocurra, hacen falta políticas estables y de magnitud y continuadas en el tiempo. Si vos decís, bueno, ahora yo desde lo público desinvierto y te digo invertí vos, esos son mensajes contradictorios. Yo digo, sí, yo ciencia y tecnología para mí no es prioridad, hacelo vos. Eso no funciona, tiene que ser una política mancomunada, público-privada, eso es lo que es eficiente. Y después lo del emprendedurismo, que es una palabra que está de moda, pero la realidad es que no tiene ningún condimento ni concepto nuevo. Empresarios, hubo siempre empresarios, hubo siempre personas emprendedoras que quisieron generar riqueza con productos y servicios innovadores. Eso es toda la vida. Ahora, a lo que se le llama emprendedurismo, hay que tener cuidado, porque es un mecanismo. Yo les voy a hablar crudamente, y lo digo como investigador científico. Argentina invierte al principio del ciclo que les mostraba, ¿no? En investigaciones científicas. Ahora, si algún científico argentino llega a descubrir algo con potencial comercial, las chances de que eso llegue a un producto a escala comercializable desde una empresa argentina son mínimas. Mínimas, por no decir cero. Es más, desde la política pública, tanto en el gobierno justicialista como en el de Macri, desde la política pública se hacían concursos y se siguen haciendo concursos para que si un científico argentino descubre algo, lo vaya a desarrollar Israel, o Alemania, o el Reino Unido. Entonces, fíjense, nosotros invertimos al principio del ciclo, que es la parte más riesgosa, la que no da rédito, y si descubrimos algo ahí con potencial comercial, lo rifamos en un concurso para que se desarrolle en el extranjero, y después lo vamos a terminar comprando, por supuesto. Pero no solo eso, al que gana el concurso, lo festejamos, lo aplaudimos todos, sale en el diario, nos ponemos contentos, y es una especie de orgullo. Entonces, fíjense,
los errores conceptuales que tenemos, ¿no? Nosotros tendríamos que ponernos a llorar cada vez que pasa eso, y que no se está desarrollando en Argentina, ¿no? No festejarlo como un mérito deportivo, no es un mérito deportivo. Entonces, es muy importante comprender estas cosas y empezar a deconstruir los errores conceptuales que tiene nuestra política, en términos de ciencia, tecnología y producción. El emprendedurismo funciona un poco del mismo modo. Cuando se fomenta el emprendedurismo sin una política integral de desarrollo productivo y económico, ¿qué hacemos? Fomentamos el emprendedurismo, a que todo el mundo trate de innovar a riesgo propio, ¿no? O sea, a mansalva, y claro, eventualmente va a aparecer una innovación espectacular. Supongamos una chica en La Pampa descubre una antenita de celulares 10 veces más eficiente que las que existen. ¿Y qué va a hacer esa chica con esa innovación? Y se la va a vender a Huawei o a Motorola, y va a salir en el diario. La chica que hizo esa innovación y se la vendió en un par de millones de dólares a Huawei. Y todos vamos a aplaudir. Ahora, 2 años después vamos a estar comprando todos el telefonito nuevo de Huawei con la antenita diseñada en Argentina, y el balance global para la Argentina es negativo. Hicimos una inversión, porque nadie cuenta todos los otros proyectos que no llegaron a ningún lado, sin gestión de la innovación de manera adecuada. Hace una inversión a mansalva, a riesgo propio, eventualmente sale una excepción, nos ponemos contentos, pero no estamos viendo el ciclo completo. Es lo mismo con la investigación. Si uno lo dice crudamente, la inversión argentina en investigación científica hoy es una inversión para el extranjero. Argentina invierte para educar personas, para generar conocimiento científico que se aplica en patentes extranjeras y para generar científicos que después trabajan, generan conocimiento para el extranjero, tanto desde acá como desde afuera. Entonces, esa es la cruda verdad. Ahora uno puede decir, bueno, entonces sí, cerremos las universidades, cerremos la investigación científica, está bien, puede llegar a ser una solución en el corto plazo para no desperdiciar recursos, pero eso tampoco nos va a llevar a ningún lado. Porque ahí vamos a ser de vuelta más pobres y más brutos. Lo que tenemos que hacer es cerrar el ciclo de la innovación y empezar a aprovechar el conocimiento aquí, como les contaba recién, básicamente. Bueno, buenísimo, y gracias por tu franqueza, que es un lujo. No es tan habitual poder juntar a economistas o gente que trabaja en el sector privado, principalmente como Marcelo y Fernando, para que muestren una visión que pueda ser conjunta para el país. Marcelo. Bueno, lo primero que quiero hacer es reafirmar lo que dijo Fernando, para no repetir. Pero que no repite no quiere decir que no coincida. En todo caso, reafirmo y parto de eso, y yo agrego entonces algo adicional, que es lo vinculado específicamente con la inversión en la actividad privada. En el mundo, como la disrupción tecnológica es tan dinámica, está ganando importancia relativa a la inversión que ocurre dentro de los ecosistemas, insisto, eco como económico, no como ecológico, dentro de los ecosistemas productivos. Las empresas que invierten ellas mismas en los formadores de sus recursos humanos, que invierten ellas mismas en ideas, innovaciones e invenciones, lo que invierten ellas mismas en conocimiento aplicado y lo que Sullivan llama capital intelectual. Yo creo que ahí tenemos otro problema que la Argentina no ha desarrollado adecuadamente, claramente. En primer lugar, la Argentina es un país que tiene una tasa de inversión bajísima, dentro de la cual está muy bajo la tasa de inversión en generación de capital intelectual. Un país que invierte poco, de por sí, es un país que además resigna mucho la inversión dirigida a la tecnología. Ustedes piensen que la Argentina el año pasado tuvo una tasa de inversión general, en todo concepto, de 14% del Producto Bruto. En el mundo el promedio de la tasa de inversión es 25%. La Argentina está casi en la mitad del promedio mundial. En Asia está por arriba de 30%. Entonces, de por sí, si vos invertís poco, apenas lo que estás haciendo es invirtiendo en sostener el capital físico que tenés, y tenés mucho menos margen para invertir en aquello que genera más condiciones cualitativas. Esto claramente tiene que ver con las dificultades macroeconómicas e institucionales de las que yo hablé antes en la Argentina. Segundo lugar, yo creo que hay un problema muy serio en la Argentina, que es que nosotros no tenemos empresas internacionales.
Si hay algo global hoy en el mundo es el conocimiento. Yo les hablaba hace un rato de la cuarta globalización de la que habla Richard Baldwin, que dice ya no es una globalización motorizada por bienes físicos, ni siquiera por la inversión internacional, es por lo que él llama el telecommuting. O sea, es la información circulando arriba de las fronteras generando conocimiento mundial. Para eso vos tenés que tener actores internacionales. La Argentina es un país cuya política es muy poco internacional, la política es muy doméstica, muy provinciana, y que tiene muy pocas empresas internacionales. De hecho, somos el país de la región, de toda la región latinoamericana, con menor tasa de inversión de sus empresas en procesos productivos que ocurren en el exterior en relación al PBI. De toda la región, menos que cualquier otro. Inversión en el exterior como porcentaje del Producto Bruto por parte de las empresas domésticas. De las 100 principales empresas multinacionales latinoamericanas, lo que se conoce como multilatinas, 33 son brasileñas, 25 son mexicanas, solo 6 son argentinas. Entonces, tenemos apenas 40.000 millones de dólares invertidos fuera del país, de los cuales casi la mitad de una sola empresa. Entonces, ahí hay un segundo componente, que es que al no tener empresas que participan de procesos productivos, innovativos en el exterior, no tienen socios, no tienen aliados, no forman parte de ecosistemas internacionales, hay mucho menos incentivo para que las empresas actúen en la generación de capital intelectual. De modo que la tasa de inversión doméstica, dentro de la cual el porcentaje de inversión en capital intelectual o en tecnología es muy baja, y la baja internacionalidad de la economía para mí tienen directa relación adicional a lo que decía Fernando. Y en esto, un componente adicional es el tema de la apertura comercial. Está probado, lo muestra la estadística, que la curva de apertura de la economía se vincula directamente con la curva de inversión en tecnología. Porque además claramente la tecnología requiere insumos internacionales, bienes de capital internacionales y conocimiento internacional. La Argentina es un país que pone obstáculos para la exportación y para la importación, no solamente de bienes, sino de servicios, y entonces eso contribuye todavía más de manera sistémica a la generación de incentivos. Al contrario, es como que alienta a los actores privados a vivir amparado en el pasado, total no hay mayor exigencia. Se habla mucho de que la Argentina tiene un enorme potencial en la generación de servicios basados en el conocimiento, lo cual es verdad. Ahora, ustedes saben que la Argentina es un país que participa poquísimo del comercio internacional. Nosotros generamos solamente el 0,31% de todas las exportaciones mundiales. Hace 50 años generábamos el 0,81 y hoy generamos el 0,31. Pero si nosotros consideramos solo el comercio de servicios, generamos el 0,25, todavía menos. O sea, hay una idea de que no, nosotros en materia de servicios basados en el conocimiento, ahí compensamos los cerrados que somos en los bienes. No es verdad. ¿Por qué hay un problema sistémico? Acá no hay un problema culpa de las empresas, culpa de la política, es un problema general. Yo diría micro, meso, macro y metaeconómico. Entonces, además de la inversión en generación de conocimiento en ciencia y tecnología de la que hablaba Fernando, vinculado con las políticas públicas, yo agregaría el problema de la falta de inversión en tecnología, capital intelectual y conocimiento en el sector privado, que me parece que tiene que ver con factores vinculados con el desorden macroeconómico, los desincentivos regulativos, la cerrazón de la economía y la falta de incentivos para que esto ocurra. Bueno, gracias, Marcelo. Ahora abrimos para que los alumnos puedan preguntar. Estamos sobre la hora y es una pregunta si todos pueden quedarse un poquito más. Obviamente entendemos los que tienen que ir a trabajar, cambiar de pantalla y ir a trabajar, pero bueno, si quieren unos 10 minutos más y ustedes pueden. A ver quién rompe el hielo. Yo tenía una pregunta para Marcelo. Antes que nada, muchas gracias por la charla, que estuvo increíble de los dos, que está muy bueno y bueno, nos abre mucho la cabeza a nosotros para por ahí confirmar algunas cosas que ya creíamos y también aprender unas nuevas. La pregunta es, con respecto a estos crecimiento exponencial que está teniendo el tema de las tecnologías, de la nueva revolución que se está hablando, nosotros también tratamos en otras clases el tema de lo que era el future shock, que era, o sea, cómo afectan, o sea, a las personas este tipo de cambios, y lo que hablábamos eran sobre estos
estos riesgos que vos nombraste, que decías, el riesgo que traen algunas de estas cosas, el no estar, ¿cómo es que se dice?, preparado para este tipo de avances tecnológicos. Y en el marco regulatorio de lo que habías hablado, que creció mucho en comparación a lo que eran los aranceles dentro de las importaciones y exportaciones, si también se toma en cuenta este peligro, o sea, estas nuevas tecnologías que por ahí pueden traer como un efecto a la sociedad que por ahí no sea tan bueno. A ver, yo creo que los efectos de los cambios son múltiples, ¿no? En todo caso, uno puede tratar de hacer un saldo. En la vida humana hay cosas buenas y cosas malas siempre. Y cualquier paso que uno da tiene costos y beneficios y en definitiva hace un análisis y elige. Y tengo la sensación de que lo que está ocurriendo, este cambio tremendo, tiene costos, pero tiene muchos beneficios. Y los beneficios están exhibidos en una enorme cantidad de indicadores. La extensión de la expectativa de vida, la reducción sustancial de los niveles de pobreza a nivel mundial. Olvidémonos de la pandemia que va a afectar todos los indicadores, pero hasta el año pasado el porcentaje de la población que vive en niveles de pobreza y en niveles de indigencia se había reducido sustancialmente. Y la incorporación de una buena cantidad de personas a procesos de mejor calidad de vida. Todo eso no está exento de costos, pero en general ha generado, en mi opinión, más beneficios que costos. Ahora, genera procesos de adaptación que son duros, sobre todo cuando uno está en el medio de una disrupción y es incómodo. Los procesos de cambio son incómodos, claramente. Yo creo que, primero, nunca hay mecanismos que puedan morigerar absolutamente estos costos. Costos que pueden ser con movilidad social, en algunos casos ascendente y en otros descendente, el que tenía un lugar consolidado lo pierde, costos que pueden tener que ver con empresas que pierden su lugar. Yo creo que vamos a ver cada vez más empresas que pierden su lugar de relevancia y son desplazadas por otras. Bueno, vean cuáles son las empresas más importantes del mundo hoy, compárenlas con las que lo eran hace 20 años, se van a dar cuenta de que estamos en lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa de manera exacerbada. Bueno, hay una parte de todo eso que es incómodo y para la cual no hay mucho colchón de amortiguación. Hay otra parte que puede tener que ver con políticas públicas que hagan procesos de sostenimiento, pero a mí me parece que lo mejor que podemos hacer es prepararnos, que las políticas, que los servicios, que las empresas, que las universidades nos preparen para el cambio. No contener, no aislar, sino prepararnos. Es como ahora que el distanciamiento social, el tapaboca, prepararnos. El problema está y tenemos que enfrentarlo. Si nos aislamos y nos escondemos es peor y nos terminamos enfermando todavía más. Por lo tanto, la recomendación es, el cambio es inexorable, no lo podemos detener. Y mucho menos nosotros desde la Argentina. Esto de escondernos en el país para evitar el costo de la robotización y de la tecnologización, olvídense, eso nos va a generar más problemas que beneficios. Ningún beneficio está exento de costos. Esto va a afectar a las personas, a nuestra vida social y a las empresas. Lo máximo que podemos hacer es asistirnos para prepararnos para enfrentar el cambio y no aislarnos y hacer como que no ocurre. ¿Y alguna pregunta más? ¿Puedo, María Eugenia? Sí, claro. ¿Qué tal? La pregunta era para Fernando puntualmente. Por esto que habías dicho en algún momento en la presentación que la buena administración de los recursos tiene techo, a mí me trajo un poco a la cabeza algo que había comentado María Eugenia en una clase anterior, es que la Argentina invertía, creo que era la quinta, en inversión en educación respecto a su PBI. Evidentemente esa inversión tal vez no está bien administrada, y lo que quería preguntarte es si existen en otros países regulaciones, por ejemplo, en cuanto al capital intelectual, para que no se vayan sus descubrimientos al exterior, y si no, la Argentina no necesitaría o no sería un buen inicio, un pie, regular el capital intelectual para que cuando haya algún descubrimiento pueda ser explotado o darse la prioridad en explotación a nuestro país y no regalarlo. Esa era mi pregunta. Bueno, gracias por la pregunta.
Sí, bueno, me dijiste varias cositas. Primero, con respecto a la inversión en educación, es verdad que Argentina no tiene un nivel tan malo comparativamente a nivel como porcentaje del producto. Pero ¿sabes lo que interesante es ver cómo se distribuye la inversión en educación en el mundo? Si vos analizás cómo invierten los países en educación como porcentaje del producto, así como yo mostré la inversión en I+D, vas a encontrar que son distribuciones completamente distintas. La inversión en educación en todos los países sigue una distribución normal. Básicamente hay un promedio y países que invierten un poco más y países que invierten un poco menos. Eso da la pauta de que existe como un consenso mucho más generalizado de que invertir en educación es necesario, y desde la política pública se invierte más o menos, hay una variabilidad, pero es una distribución normal en todo el planeta. Ahora, si vos mirás la distribución de inversión en I+D, no es una distribución normal, es una distribución muy sesgada, donde hay pocos países que invierten mucho, o sea, en términos relativos, ¿no? Ya viste, los números son pequeños, 2, 3, 4% del producto, pero son muy pocos países los que hacen eso, y la enorme mayoría de países que invierten mucho menos. Eso con respecto a la inversión en educación, que yo entiendo que conceptualmente desde la política está mucho más internalizado de que hay que invertir en educación, pero no tanto en ciencia y tecnología acoplados a la producción. Después vos hablabas de regulaciones para impedir que se nos vaya el capital intelectual. Yo no creo que esa sea una manera de poner regulaciones. Primero me parece imposible en la práctica, pero aparte conceptualmente no creo que la solución sea poner impedimentos o regulaciones. Lo que sí hay que hacer son incentivos y estímulos para que las actividades concurran de la manera más beneficiosa para todo el país. O sea, que el conocimiento se termine aplicando en productos y servicios de empresas argentinas y que lo puedan exportar. Y eso hay que hacerlo estimulando todos los eslabones de la cadena, no poniendo trabas para que se escape, porque el conocimiento se termina eventualmente escapando igual. Bueno, ¿Puedo Roberto, agregar algo? sí, ¿Puedo agregar algo? sí, Yo claro, diría, Marcelo, por en la favor. misma línea, al revés, lo que creo que deberíamos incentivar es que el conocimiento se institucionalice a través de patentes, royalties, propiedad intelectual, lo usemos nosotros y además lo vendamos y lo exportemos. Lo que está Bueno, creciendo sí. más en el mundo es el conocimiento como parte de la inversión internacional. A mí me gustaría que mi conocimiento patentado acá sea tomado por otros y me pague royalties por eso, y además yo pueda empezar a jugar en los flujos internacionales de creación. Por lo que, a diferencia de un bien físico que cuando uno lo vende lo pierde, que lo cambia por plata, el conocimiento es al revés. Por lo tanto, a mí me gustaría que ser más generador de conocimiento, institucionalizador a través de propiedad intelectual, y de ese modo alimentador de procesos que terminen en el exterior, y eso me fortalece. Bueno, acá voy a hacer un comentario y una pregunta, ¿no? Que la Argentina es uno de los 5 países del mundo que no participa del Tratado Internacional de Patentes. Vos hablabas, Marcelo, de ciertos parámetros internacionales, institucionales, y uno es, por ejemplo, para la innovación, ser parte de este tratado internacional. China, Irán, Cuba son miembros, la Argentina no lo es, y esto es a mi modo de ver, un problema, porque si uno quiere patentar algo desde la Argentina, primero que nuestras instituciones regulatorias son lentas, no tienen acceso a la misma información como para decir esto tiene valor, no tiene valor, presentarlo así, y además que uno tiene que presentar la solicitud en cada país. Si uno es parte de este sistema internacional, presenta una reserva, una solicitud de patente, y eso ya entra en 150 países, o no sé cuántos países son miembros, ¿no? Y la Argentina se resiste a ser parte de este sistema, lo cual, bueno, hay un estudio de la Universidad de Quilmes, de Darío Kotner, que muestra cómo muchas de las cosas que se publican de nuestros científicos, después las partes que son muy innovadoras son tomadas por universidades o empresas y los patentan como propias, porque no hay una cultura de patentar en nuestro país. ¿Cómo creen que afecta esto el ciclo de la innovación? Porque vos decías que hoy una de las cosas que en el comercio internacional, ¿no? El tema de la patente, y uno ve los países, hay una relación directa entre los países más, que más crecen, por ejemplo China,
es el país que más solicitudes de patentes hace. El segundo es Estados Unidos, Japón, Alemania, y el quinto es Corea. O sea que hay una relación en inversión en ciencia y tecnología y patentamiento y también desarrollo económico. Pero la Argentina es como que el tema de las patentes es otro tabú enorme. Te puedo hacer un Esto es comentario un problema. sobre el tema. Sí, esto es un problema, ¿sí? Dale. Mirá, primero hay hechos, vos mencionaste algunos. Es un hecho que el conocimiento que se genera en Argentina termina apareciendo en patentes internacionales. Eso es un hecho, y es parte de lo que yo comentaba recién, de que no completamos el ciclo. Estamos invirtiendo en una parte del ciclo, y en la parte que da más rédito no lo hacemos. Ahora bien, el tema de las patentes no es tan simple. No es tan simple, porque una patente es un juicio. ¿Okay? Una patente no es que yo tengo una idea y la inventé yo, entonces me van a dar la patente y voy a poder cobrar. No es tan simple como eso. Uno puede intentar ese camino. Ahora bien, si esa patente de verdad tiene interés comercial, es muy probable que aparezca una empresa muy poderosa con un estudio de abogados de patentes muy poderoso, con lobby en todos los juicios que dirimen sobre patentes muy importante, y escriba una patente mejor que la tuya y te haga un juicio. Y vos tenés que ir a defenderlo. Entonces, primero, hacer una patente internacional cuesta mucho dinero para nosotros, miles de dólares por año. Un estudio de abogados de patentes cuesta miles de dólares para hacerlo, y un juicio ni hablar. Entonces, hablar de que tenemos que patentar más tan libremente porque los países desarrollados patentan más, no es un argumento lógico para el estadio que tiene Argentina de su desarrollo. China tampoco patentaba hace 30 años. De hecho, era un gran escándalo en China el tema de la propiedad intelectual. Se instalaban las fábricas americanas o alemanas, y a las 2 meses había a 2 cuadras una fábrica análoga, copiada, haciendo lo mismo, y no respetaban ninguna patente ni nada, y se armaban grandes líos. Tuvieron Siemens y un montón de otras empresas tuvieron problemas de ese estilo, porque en ese estadio de desarrollo que tenía China hace 30 años, no tenía sentido patentar, no lo podía mantener de manera eficiente. Hoy en día China es otro país. Hoy en día, por supuesto que China patenta y defiende sus patentes y es líder en muchas tecnologías. Pero eso fue 30 años después. Entonces, en el estadio que está Argentina hoy en día, yo no digo que no haya nichos de sectores que puedan competir en la punta de la tecnología a nivel global y que puedan patentar. Pero decir así a mansalva, tenemos que patentar, no va a tener sentido porque no lo vamos a poder defender esas patentes. Entonces, después hay otro aspecto del patentamiento, que no es el comercial. Hay otro aspecto del patentamiento que es el de generar un portfolio de innovaciones. Eso sirve para atraer inversiones, para hablar con inversores. Es muy importante mostrar que uno tiene potencial innovador. Entonces, muchas instituciones del mundo, incluso de las más prestigiosas, como el MIT, patentan, pero no lo hacen por los royalties que generan de sus patentes. No generan mucho dinero a partir de eso. Generan dinero, pero en comparación con el presupuesto que tienen, es prácticamente insignificante. Lo que generan es impacto. Lo que generan es impacto, y después generan un montón de empresas a su alrededor que utilizan ese conocimiento y terminan armando un ecosistema de inversiones, de empresas, a través de un portfolio de innovaciones, a partir de poder demostrar la capacidad innovadora de una institución. Entonces hay muchas instituciones que patentan con ese objetivo. Después no las defienden en juicios y probablemente no. La enorme mayoría de las patentes no terminan dando royalties, de todas las patentes del mundo. La mayoría se generan con este propósito. Después hay algunas que sí terminan rindiendo. A nivel comercial, las grandes empresas patentan todo, pero necesitan cada tanto un blockbuster que les pague todas las demás patentes. Eso es lo que ocurre con las farmacéuticas o con las grandes empresas de consumer electronics como Philips, Sony o Apple. Cada tanto necesitan una que les pague todas las demás. O tienen una espalda comercial en base a su enorme rentabilidad para sostenerlas y seguir demostrando poder innovador. Marcelo, ¿vos querés decir algo sobre esto? Sí. Yo creo que la idea del capital intelectual supera largamente
el instrumento de las patentes. Claro. El capital intelectual podríamos llamarlo, el saber hacer organizado. El capital intelectual es tomar conocimiento, insisto en la idea que mencioné en mi intervención de Tom Davenport. La información es mucho más, el conocimiento es mucho más que la información. El conocimiento es información, más interpretación, más análisis, más contexto, más experiencia, dice Davenport en Harvard. El capital intelectual es saber incorporado en un sistema, dentro de lo cual intervienen un montón de factores. Personas, empresas, el sector público, la mesoeconomía. En ese sentido, uno puede ser muy rico en la generación de capital intelectual, aun cuando el conocimiento no haya sido descubierto por uno. Yo creo que el ejemplo más paradigmático en la Argentina de eso lo tiene el agro con la siembra directa. La Argentina no inventó la siembra directa. La siembra directa entendida como este proceso mucho más amigable con el ambiente, mucho más eficiente, que además permite producir en base a las modificaciones genéticas. Hoy hay empresarios agrícolas argentinos que están exportando a África, no las semillas, sino la tecnología de gestión de la siembra directa. Que la Argentina no la inventó, pero es el país del mundo en el cual la proporción de su producción tiene más participación de la siembra directa. Es una tecnología de gestión. Podemos discutir si nos gusta más o menos, pero me parece que es un ejemplo de lo que es el capital intelectual. Es el saber incorporado, puesto en marcha, involucrando factores que actúan en base a un saber blando, el management como conocimiento. De modo que yo creo que lo bueno es tener la idea del capital intelectual como complejo, sistémico, en el cual el conocimiento se incorpora en procesos de acción y se organiza. Yo soy partidario de que la Argentina adhiera al Pacto Internacional de Patentes, y yo creo que eso contribuye a la generación de un ámbito institucional de más aliciente y más protección, y que eso creo que mejora la participación en los flujos internacionales de inversión, pero es un tema que coincido con Fernando que no es el más importante. Lo más importante es tener capital intelectual, generarlo y participar, para lo cual yo creo que la cuestión del instrumento, el royalty, la patente, la propiedad intelectual, es un capítulo que no es el más relevante, aunque yo crea que sería bueno que fuéramos parte del Tratado Internacional de Patentes. Pero adhiero a la idea de que el capital intelectual es mucho más que eso. Perfecto. Bueno, ya estamos muy sobre la hora. Roberto Serra es el jefe de cátedra de este seminario. No sé, Roberto, si querés hacer un cierre o preguntar algo. No, yo creo que ya vimos todo. Fue buenísima la participación de los dos, así que les agradezco muchísimo y muy buena la participación también de los alumnos con algunas preguntas, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo, ya se hizo bastante tarde, así que agradecerles a todos y bueno, muy bueno, creo que ayuda para entender la estrategia país, que es lo que queremos buscar, tener una estrategia para el desarrollo futuro de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, un placer y una clase intensa, profunda, que estoy seguramente que nos dejó con la cabeza llena de ideas y de preguntas, que es lo importante para este seminario. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias, adiós. Muchas gracias por